Probablemente cuando vemos una foto como la que aparece de primera diapositiva, inmediatamente se nos evoca la idea de analgesia, antiinflamación, antipiresis, pero el día de hoy vamos a hablar sobre no solamente las bondades terapéuticas de los medicamentos, sino también de los efectos secundarios. Y, por supuesto, para el caso de los antiinflamatorios no esteroidales, una de las principales preocupaciones es la aparición de las reacciones de tipo alérgica. Así es que el tema de hoy va a tratar sobre la alergia a los antiinflamatorios no esteroidales. Y a propósito, ayer tuve la vivencia de un caso clínico que ilustra este concepto de alergia a los antiinflamatorios. Y aprovechando el caso fresco, vamos a revisar todos los pormenores del tema de la alergia a los antiinflamatorios no esteroidales. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar para el día de hoy. Le voy a presentar el caso clínico. Posteriormente vamos a ver los conceptos generales de este, entre comillas, el pequeño gran dilema en anestesia. Vamos a ver cómo se enfoca el diagnóstico, así como su manejo. Y al final, el resumen de mensajes para llevar a casa. El caso clínico es muy interesante. Se trata de una paciente de 52 años. Ella tiene antecedentes de ser diabética, es hipertensa y además es obesa. Refiere que tiene antecedentes de alergia a antiinflamatorios no esteroidales, específicamente a dos de los medicamentos, al sulindaco y al diclofenac. Ambos medicamentos ella había consumido en ocasiones anteriores y refiere a ella que cada vez que consumía estos medicamentos iba a parar al hospital. De los antecedentes quirúrgicos y traumáticos, fue sometida recientemente, el 11 de diciembre, a una histerectomía con salpingoforectomía bilateral por miomatosis uterina. Pero la paciente probablemente por su condición de diabética y obesa presentó una complicación, que fue una infección de la herida quirúrgica. Había estado manejando a nivel del EVAIS, se le hacía curaciones de la herida. Sin embargo, y a pesar de que llevaba casi un mes de estar en curaciones, la herida no cicatrizaba bien y constantemente salía secreciones purulentas. Así es que de este inicio de manejo ambulatorio se tuvo que pasar a un manejo ya mucho más agresivo y fue la razón por la cual fue ingresada y se programó para lavados quirúrgicos. Ese es el hemograma de esta paciente. Cuando ingresó tenía descompensación diabética que se fue estabilizando la glicemia y llama la atención de que dentro del hemograma había un parámetro que estaba fuera del intervalo de normalidad. Es el conteo de los eosinófilos, más del doble. Tenía 1026 eosinófilos, que representaba un 12.6% del total de los leucocitos. Como que la paciente tenía una predisposición de fondo a fenómenos alérgicos. Esta paciente fue sometida a un primer lavado quirúrgico para drenar las secreciones y se le colocó un VAC, una terapia de cierre asistido por vacío. Esta es la hoja de anestesia de la primera cirugía, que fue el 13 de febrero. La paciente de 52 años fue sometida a un bloqueo espinal para el lavado y colocación de VAC. Para el bloqueo espinal se utilizó fentanilo, chirocaína y lidocaína.
y así la paciente no tuvo ninguna complicación en el intra ni en el posoperatorio. De hecho, dentro de los antecedentes se anota que es alérgica a antiinflamatorios no esteroidales. Ahí ustedes pueden ver una advertencia de que ella es alérgica a AINES. Sin embargo, rehistoriando a esa paciente, ella dice que no todos los AINES, porque en algún momento había tomado para analgesia, había tomado acetaminofén y otros que no se acuerda, pero ella sabe claramente de que el sulindaco y el diclofenac le causa reacción alérgica, que básicamente era hinchazón a nivel de los ojos y trancazón de la nariz. Esos eran los términos que ella refería para describir su alergia a los AINES. Y ya tenía claramente identificado dos moléculas, el diclofenaco y el sulindaco. Vean que estructuralmente estos dos antiinflamatorios no esteroidales no tienen ni siquiera una semejanza estructural, pero ambos medicamentos había sido responsable de enviarla al hospital por hinchazón. En esta primera cirugía no fue tratada con antiinflamatorios no esteroidales. Su analgesia se basó en tramadol y también en acetaminofén. Y la señora dice que con eso se había mantenido con un alivio relativamente satisfactorio. El día de ayer llega a sala de operaciones para realizarle el segundo lavado quirúrgico y dichosamente estaba bastante limpia y se decidió cerrar la herida quirúrgica. Pero esta vez le dimos una anestesia general con la colocación de una máscara laringea. Y por supuesto, habría que contemplar la analgesia durante el despertar. Y la opción que planteamos era administrarle metamizol, porque como ustedes ven, revisando la estructura entre el diclofenac y el sulindaco, no tiene semejanza estructural y era bastante más disímil con respecto a la estructura del metamizol. Inclusive vean que el metamizol tiene un átomo de azufre y la estructura como tal no guarda ninguna semejanza ni siquiera parecido con el diclofenac y el sulindaco. Así es que cuando iniciamos la cirugía y en vista de que era de corta duración, desde el momento de la inducción ya decidimos ponerle el metamizol. Fue una anestesia general con sevoflurano. La inducción fue con propofol y atracurio. Previamente le habíamos premedicado con midazolam y así se llevó a cabo el procedimiento sin mayores problemas. Aquí vean que en la historia de alergia anotamos de que la paciente refiere alergia a diclofenaco y a sulindaco. Sin embargo, al término de la cirugía, al cabo de unos 45 minutos, que fue lo que duró la cirugía, decidimos despertarla. Y en ese momento notamos de que la paciente estaba con edema palpebral. Realmente no nos concentramos en el momento exacto en que se empezó a hinchar, pero al momento del despertar, que era alrededor de unos 60 minutos, claramente se veía el edema palpebral. Con esto anotamos la alerta en la hoja de anestesia y ahí ustedes ven a la señora. Cuando pedimos que abre los ojos, ella intenta, pero no logra abrir los ojos porque estaba sumamente hinchado los párpados. Tenía edema de los párpados y también tenía edema conjuntival. Aquí ustedes pueden ver el marcado edema de los párpados y también
se logra ver también el edema de la conjuntiva. Así es que, acompañando a la lista de los medicamentos identificados que puede causar alergia a esta paciente, que era diclofenaco y sulindaco, ahora hay que adicionarle también el metamizol que se utilizó. Con esto vamos a hablar sobre el pequeño gran dilema en anestesia, que es la alergia. Y específicamente el tema de hoy es la alergia a los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Por qué es un pequeño gran dilema? Porque como los antiinflamatorios no esteroidales son un medicamento muy utilizado en la práctica y de hecho es del grupo de medicamentos más autorrecetados del mundo, representa el grupo de los medicamentos que más se prescribe y esto genera problema porque el riesgo no es del 100%, el riesgo es bajo, pero cuando tenemos un denominador tan grande como millones de personas tomando estos medicamentos, empieza a saltar la liebre con alguna frecuencia en cifras absolutas. Y es que prescribimos estos medicamentos para un montón de situaciones clínicas, para antiinflamación, para bajar la fiebre, para la analgesia y también para la profilaxis cardiovascular, específicamente la aspirina. Existe una lista muy grande de antiinflamatorios no esteroidales. Más de 20 nombres existen en el mercado en la actualidad, pero los más comunes son estos que están anotados: diclofenaco, ketorolaco, metamizol, ketoprofeno y sus variantes quirales, ibuprofeno, indometacina, sulindaco y acetaminofén. Y a esta lista, que no se nos olvide, también hay que sumarle los COSIPs, los inhibidores selectivos de la ciclooxinasa, como el Celecosip, como Parecosip, Valdecosip y algunos que fueron retirados del mercado, en el caso de Rofecosip y Lumiracosip, que ya fueron retirados del mercado. Los antiinflamatorios no esteroidales se clasifican de acuerdo a su estructura en los siguientes: en los derivados del ácido salicílico, cuyo representante más prominente es el ácido acetil salicílico, la aspirina; los derivados del paraminofenol, como el acetaminofén; los derivados del ácido indol e indena acético, como la indometacina y el sulindaco; los derivados del ácido acético, pero el heteroarilo, como el ibuprofén, que es el más utilizado; el ketoprofén también pertenece a este grupo; los derivados del ácido antranílico, en este caso tenemos el ácido mefenámico; y finalmente los oxicames. Los oxicams, el piroxicam, que fue el primero, el tenoxicam y el meloxicam. Todos estos medicamentos son muy prescritos a nivel de la práctica cotidiana. Y sin embargo, como todo, existe riesgo de efectos colaterales. ¿Cuáles son esos riesgos colaterales? Los efectos antiplaquetarios, que en algunos casos pueden ser efectos secundarios deseables, como por ejemplo cuando queremos una profilaxis cardiovascular. Y claramente de los AINES se nos viene a la mente la nefrotoxicidad y la gastrolesividad. La nefrotoxicidad se presenta sobre todo en pacientes que ya tienen una predisposición, por ejemplo, los pacientes que ya tienen nefropatía médica de base, como los diabéticos. La gastrolesividad es un problema serio. De hecho, la gastrolesividad es responsable de una cantidad muy grande de fallecimientos. Fallecen mucho más de gastrolesividad que por nefrotoxicidad, a pesar de que a nosotros nos preocupa mucho más
a nivel perioperatorio la nefrotoxicidad. También hay algunos que causan específicamente la hepatotoxicidad y también la toxicidad cutánea. Algunos pacientes pueden desarrollar hasta casos muy graves de síndrome de Stevens-Johnson. Y en el caso del tema de hoy, que ilustra el caso clínico también, las reacciones alérgicas. Vamos a concentrar en las reacciones alérgicas a los antiinflamatorios no esteroidales. Desde el punto de vista estadístico, las reacciones alérgicas a antiinflamatorios no esteroidales tienen una prevalencia mundial de entre un 0.5 a un 1.9% de la población general. Vea que la cifra, si nosotros contemplamos con el denominador, o sea, muchísimas personas consumiendo los antiinflamatorios no esteroidales, esa es la razón por la cual empieza a aparecer las cifras absolutas muy grandes. Y también hay población especialmente vulnerable para el desarrollo de las reacciones alérgicas a los antiinflamatorios no esteroidales. En el caso, por ejemplo, de la población de asmáticos, 1 de cada 4 asmáticos tiene predisposición a desarrollar reacciones alérgicas. Y también, como son medicamentos tan consumidos a nivel mundial, esta es la razón por la cual los AINES son responsables de un 12 a 29.6% de todas las reacciones adversas a los medicamentos. Son realmente cifras muy preocupantes. Y en cuanto a alergia, los antiinflamatorios no esteroidales representan la segunda causa de reacciones alérgicas a medicamentos. Y acá les invito a reflexionar cuál grupo de medicamento ocupa el primer lugar en cuanto a reacciones alérgicas. Por supuesto, acertaron. Se tratan de los beta-lactámicos. ¿Cómo se enfocan las reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroidales? Se puede dividir en reacciones de tipo A. Estas son predecibles y son dosis dependientes, como por ejemplo la nefrotoxicidad, como por ejemplo la gastrolesividad. Pero también hay unas reacciones que se catalogan como reacciones de tipo B, que son las reacciones de hipersensibilidad, que son no predecibles, específicamente en algunos pacientes que son más susceptibles, como aquellos que padecen de asma, aquellos que padecen de rinitis, aquellos que padecen de poliposis nasal. Y dentro de esas reacciones de tipo hipersensibilidad, se puede clasificar en las reacciones no alérgicas, que son reacciones cruzadas, y esto se puede subdividir a su vez en las exacerbaciones de enfermedad respiratoria causada por AINES, también las enfermedades cutáneas, o sea, el eritema o el angioedema, exacerbado por los AINES, las urticarias, exacerbado por AINES, y del otro grupo tenemos las reacciones alérgicas, que son selectivas, y de estas se subdivide en dos, en aquellos que son causados por un solo medicamento, un solo antiinflamatorio no esteroidal, y también de forma menos común las reacciones de hipersensibilidad tardía causada por los AINES. En el caso de esta paciente, que sabemos de que tuvo una reacción alérgica a antiinflamatorio no esteroidal, es decir, es una reacción de tipo B y se trata de una reacción de tipo alérgica, y debido a su momento de aparición, que fue relativamente rápida, entonces cae en la categoría de angioedema o urticaria inducido por un antiinflamatorio no esteroidal. Este es el flujograma de diagnóstico de esta paciente. En este momento ella tiene este problema, que es un angioedema y urticaria. No llegó a anafilaxis, eso sí,
causada por el antiinflamatorio no esteroidal. Ahora, no siempre es una reacción que es causada por un fenómeno de tipo alérgico, porque también hay algunos pacientes que desarrollan manifestaciones semejantes a alergia, pero es hipersensibilidad no alérgica porque es secundaria al mecanismo de acción de los AINES. ¿Qué es lo que provocan los AINES? Cuando bloquea la ciclooxinasa, el cuerpo deja de producir prostaglandinas, pero el ácido araquidónico entonces empieza a buscar una ruta metabólica, y esa ruta metabólica es el desvío hacia la ruta de la lipooxigenasa. ¿Y cuál es la consecuencia de este desvío metabólico hacia la ruta de la lipooxigenasa? Pues, como se ve acá, el ácido araquidónico, por acción de la 5-lipooxigenasa, empieza a producir una serie de sustancias. Estas sustancias son los leucotrienos. También se le conocen como las sustancias de reacción lenta de anafilaxis, que son las sustancias responsables de las crisis de asma, de la aparición de urticaria en la piel, así como el angioedema, tanto a nivel de la piel como de la mucosa. Entonces nos enfrentamos con el dilema de todos los días, que hay pacientes que te refieren en la entrevista de que padece de alergia a AINES y usted tiene una jeringa con el medicamento AINES y tiene que tomar la decisión de inyectar o no inyectar al paciente, cuál sería su estrategia de analgesia. Y algunas veces incluso son pacientes que son muy complicados. Vean que anteriormente, cuando utilizamos los expedientes físicos, nos damos cuenta de esto, porque son pacientes que tienen 1, 2 y hasta 3 tomos gruesísimos. Ahora, con el advenimiento del expediente electrónico, a veces ya como que perdemos la óptica de este problema. Y también con alguna frecuencia en el expediente físico aparece nota que advierte de que el paciente ha tenido historias de alergia, como en este caso dice alergia al Voltaren, alergia a la aspirina y alergia al naproxeno. Entonces, siempre que vemos este tipo de advertencia, planteamos la disyuntiva. ¿Qué voy a hacer ahora con este paciente? Tengo que ofrecerle alguna técnica analgésica. Y si bien podemos aplicar técnicas de infiltración, técnicas de bloqueo, pero cuando ese paciente se va para la casa, tiene que ir con algún medicamento oral de relevo. ¿Qué haría? Existe una tríada que consiste en paciente que tiene hipersensibilidad a la aspirina y a los antiinflamatorios no esteroidales, los que tiene una rinosinusitis crónica con pólipos nasales y los que tiene asma bronquial. Esta es la tríada que se asocia con mayor riesgo de desarrollar reacciones de hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroidales. Y muchas veces, como aparece en la portada una advertencia, uno empieza a buscar alternativas. De hecho, cuando vemos ese tipo de alerta en los expedientes, ya sentimos un poco incómodo porque ya no estamos en la zona de confort, porque se nos limitan las opciones de tratamiento. Y entonces, a veces, tal vez por la posición que tenemos nosotros en sala de operaciones, porque tenemos el control de la vía aérea y porque tenemos rápidamente acceso a distintos tipos de medicamentos, nos envalentonamos y como que brincamos las advertencias. Y a veces empezamos a pensar, no, seguramente era una reacción de tipo no alérgica. Y muchas veces escuchamos cosas así como que el paciente refiere que es alergia al tramal. Y uno le pregunta, ¿qué fue lo que te dio? Es que después de que me inyectaron, me puse a vomitar, me puse frío, me puse pálido, sentía que me moría. Y los pacientes interpretan eso como una reacción de tipo alérgica, cuando
no se trata de una reacción de tipo alérgica. Bueno, con muchos casos, nosotros nos atrevemos a aplicar el medicamento y dichosamente la mayoría de las veces no sucede nada, no sucede nada. Pero eso es el concepto de que cuando violamos muchas veces estas advertencias, puede aparecer algo semejante a la moraleja de Pedrito y el lobo, que viene el lobo y no llega, y cuando llega nos agarran desprevenidos. Es importante hacer un recordatorio de la fisiopatología de la hipersensibilidad. Allá en 1963, Hell y Robin Coombs describieron las reacciones de hipersensibilidad y clasificaron en 4 tipos, tipo 1 hasta tipo 4. Esta clasificación se basa sobre todo en la velocidad de instauración, es decir, el tiempo de latencia desde que el paciente se expone a la sustancia hasta la aparición florida de las manifestaciones clínicas. Las reacciones más rápidas son las reacciones de tipo 1. Esta reacción de tipo 1 también se le conoce como hipersensibilidad inmediata. Y las reacciones de más lenta aparición son las de hipersensibilidad retardada. Las reacciones de tipo 1 son las anafilácticas o de hipersensibilidad inmediata. No significa que todos los pacientes que tienen reacción de tipo 1 van a desarrollar una anafilaxis. Básicamente, cuando decimos tipo 1, significa que es de aparición rápida, en cuestión de minutos. Y desde el punto de vista fisiopatológico, se debe a que las células cebadas previamente sensibilizadas al exponerse al alergeno, se produce la degranulación de las células cebadas. Estas células cebadas sensibilizadas tienen en su superficie un montón de IgE que está adherido a su superficie y están esperando la llegada del alergeno para iniciar un proceso masivo de degranulación. Aquí podemos ver, esa es la ilustración de una célula cebada con en su superficie un montón de IgE que está pegado en su membrana, y cuando llega un alergeno produce una serie de cambios intracelulares que termina en la exocitosis masiva de sus gránulos, que contiene sustancias como la histamina, como bradykinin, que son los responsables de las manifestaciones clínicas. Cabe mencionar de que a veces cuando aplicamos una sustancia tiene un peso molecular relativamente pequeño y por sí solo no es suficiente para producir una reacción de tipo alérgica directa. Para ello, el alergeno se tiene que unir a otra sustancia que tiene mayor peso molecular, que se llama el apteno. Entonces, entre la sustancia y el apteno se produce una combinación capaz de activar el sistema inmunológico. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 también se le conoce como la hipersensibilidad citotóxica. En este caso, el anticuerpo se pega a la superficie de la célula y se va activando el complemento. El complemento termina en el complejo C7, C8, C9 y con esto produce una especie de mecanismo de citólisis causando la ruptura de las células. Y característicamente es la ilustración del fenómeno de la incompatibilidad del grupo ABO y la anemia hemolítica, así como la trombocitopenia causada por la heparina. El ejemplo clásico es la incompatibilidad del grupo ABO. En este caso, cuando hay incompatibilidad, el anticuerpo, en este caso tipo IgM, se pega a la superficie del eritrocito y con esto se genera
una activación del complemento. IgM es un complejo pentamérico que cuando expone su fracción Fc activada va a inducir la activación del complemento que termina en el complejo citolítico C7, C8 y C9, y con esto se produce una perforina y rompe el eritrocito causando la hemólisis. La reacción de hipersensibilidad de tipo 3 es un poco más tardía todavía, es por la aparición de inmunocomplejos. Típicamente los ejemplos son la enfermedad de suero y la nefritis postestreptococócica. ¿Qué sucede en la hipersensibilidad de tipo 3? Cuando hay anticuerpos solubles que se unen con el antígeno, forma complejos insolubles, y estos complejos van a precipitar en la microvasculatura y esto genera la activación del complemento. El caso ilustrativo es una persona que sufrió un accidente ofídico, llega al hospital, ahí le pone el suero polivalente que se obtiene de la purificación de los anticuerpos equinos, y esta reacción de anticuerpo contra el veneno de serpiente genera un montón de inmunocomplejos que se precipita a nivel de la microcirculación, de las articulaciones, del riñón, del hígado, y es responsable por lo cual 3 días después de que al paciente se le puso el suero, reconsulta porque tiene dolores articulares y porque tiene proteinuria. Esta es la reacción de hipersensibilidad tipo 3, llamada también fenómeno de Artus. En la reacción de tipo 4 se le conoce como la hipersensibilidad tardía. Aquí ya no media anticuerpos, sino que está mediado por células, linfocitos de tipo T, que se inicia muy tardíamente, generalmente a partir de las 18 a 24 horas, y suele desaparecer hasta unos 3 días. Ejemplo que ilustra la reacción de hipersensibilidad tipo 4 es el rechazo de los tejidos, la reacción de injerto contra huésped y la inmunidad a la tuberculina. Otro ejemplo es la hipersensibilidad cuando se expone a ciertas sustancias, como por ejemplo el látex. Este paciente, por ejemplo, tenía una sonda de látex que se había colocado a través de una cistostomía suprapúbica, y vea cómo tiene un montón de eritema, y el paciente estaba también con mucho prurito secundario a la hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos de tipo T. ¿Cómo enfocamos desde el punto de vista diagnóstico una sospecha de reacción de hipersensibilidad? Pues hay que examinar al paciente y complementar con la historia clínica de la exposición. Hay una serie de manifestaciones desde manifestaciones en la boca, en la piel, a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. Y de todas estas manifestaciones, las dos más graves son las manifestaciones desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista cardiovascular, junto con las manifestaciones gastrointestinales. Estas son las que pueden causar la muerte del paciente. Las manifestaciones cutáneas son cosméticamente llamativas, pero no va a causar la muerte del paciente. Las manifestaciones respiratorias pueden causar obstrucción de la vía aérea, y las manifestaciones cardiovasculares pueden provocar shock circulatorio, un shock anafiláctico, por ejemplo. Acá la foto de la paciente 2 horas después de que empezó a hinchar. Esta ya es una foto tomada en recuperación. El edema palpebral siguió progresando. Ahora ni siquiera puede abrir un poquito como para lograr una pequeña hendidura entre los párpados. La paciente ya estaba completamente cegada por el edema. Entonces, hay una serie de recomendaciones
para hacer un diagnóstico diferencial de las reacciones de hipersensibilidad por AINES. En esta publicación aparece un análisis en forma de 7 pasos. El primer paso sería valorar si se trata de una reacción de tipo A o de tipo B. Recordemos de que las reacciones de tipo A son dosis dependientes. Por ejemplo, la náusea, el vómito, la lesión renal, la lesión hepática, son reacciones de tipo dosis dependientes. Y las reacciones de tipo B son impredecibles. Esas son las de hipersensibilidad. La segunda etapa es preguntar cuál es el inicio de la reacción. Esto fácilmente nos permite clasificar en reacciones de instauración rápida, cuando se da en cuestión de pocos minutos, a reacciones de tipo retardada, cuando aparece después del primer día. La tercera fase es analizar el patrón clínico de los síntomas y también la posible presencia de enfermedad crónica. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas que nos interesan? Asma, poliposis nasal, urticaria y angioedema crónicos. Y preguntar también sobre la historia de tolerancia o intolerancia a otros antiinflamatorios no esteroidales. Hay paciente que dice que es alérgico a X medicamento, pero resulta que cuando se reexpone no hay reacción. Eso significa que hubo un error en el diagnóstico de la historia de la alergia. Luego, confirmar o excluir posible reacción cruzada a otros antiinflamatorios. Y eso se puede hacer ya mediante una prueba un poco más refinada, que ya habría que sentarse con el paciente, idealmente un consultorio con un especialista en inmunología. Y también el sexto paso es considerar las pruebas cutáneas. Y la última es hacer también una provocación con la exposición oral de la posible droga, del posible medicamento culpable. Esas son las siete etapas de análisis de una historia de hipersensibilidad por AINES. Entonces, la moraleja que tenemos que llevar es que hay que historiar bien a los pacientes para refinar el diagnóstico de una alergia a fármacos. Y de hecho, muchos pacientes nos refieren alergia cuando realmente son efectos secundarios no alérgicos. Y el ejemplo típico es el tramadol, que después de que se le pone una dosis de tramadol y ojalá muy rápidamente, el paciente siente que se muere. Pero es una reacción de tipo A, no es una reacción de tipo B. También muchas veces nosotros vemos este tipo de situaciones. Inyectamos un medicamento, hágase de la idea que fue morfina, hágase de la idea que fue atracurio, y aparece en el trayecto de la vena un rash que dura pocos minutos, aparece a los pocos segundos y dura pocos minutos. Esto no es una reacción de tipo alérgica, eso es un flushing causado por el efecto vascular, vasodilatador del medicamento. Y también, no todo prurito es sinónimo de alergia, pero el paciente con total seguridad refiere alergia a cualquier cosa que le causa picazón, como en el caso de esta paciente que le habían colocado un catéter epidural. Esto le estaba provocando mucho prurito y empezó a rascar y rascar. Cuando le descubrimos un poco la ropa, nos dimos cuenta de que inclusive había rascado tan duro que estaba sangrando. Entonces, esto obviamente no se trata de una reacción alérgica. Entonces, es importante documentar y además alertar, explicar bien al paciente de la historia de una reacción alérgica. Y en el caso actual, por ejemplo, con esta paciente, lo que hicimos fue imprimir un documento de alergia al metamizol.
para que ella guarde esto y después en futuras ocasiones sepa de que aparte de su historia de alergia a sulindaco, al diclofenaco, también es alérgica al metamizol. Y en EDUS uno tiene que activar la alerta de alergia. Esto es importante porque con esto activado, cuando alguien trata de prescribir ese medicamento, el sistema se lo impide. Entonces es una manera también para evitar la prescripción descuidada de medicamento que le puede causar reacción alérgica grave. Y en la notificación de EDUS, uno tiene que anotar cuál fue el producto y además cuáles son las manifestaciones que le estaba causando la reacción alérgica, para ver si se puede sostener esto, porque a veces se anota y no hay coherencia entre el reporte de la reacción alérgica con la observación, con la descripción de lo que tiene el paciente. Bueno, para el manejo es relativamente sencillo. Básicamente es asegurar la vía aérea. Si hubiera compromiso, habría que intubar. Oxígeno suplementario, si lo necesita. Algunos pacientes tienen reacciones leves, como en el caso de esta paciente, que no amerita de oxígeno suplementario, tampoco la necesidad de colocar una vía venosa, localizar el sitio de la exposición y removerla, suspender anestésicos, aplicar líquido intravenoso, todo esto en caso de que el compromiso fuese cardiocirculatorio mucho más grave. Y también se puede aumentar el retorno venoso colocando la posición en tren. Eso es básicamente para manejo de paciente que tiene reacción alérgica con compromiso cardiovascular. Obviamente, si tiene un compromiso mucho más grave que llega a shock anafiláctico, ya habría que entrarle con todo, con antihistamínicos, con adrenalina, con aminofilina, con esteroides, con vasopresores, iniciarle soporte vital básico y avanzado. Todo esto es ya el ABC de la reanimación. Dentro de los fármacos que se utiliza para el manejo de una reacción alérgica, podemos contar con la clorfeniramina, difenhidramina, adrenalina, hidrocortisona, metilprednisolona, dexametasona y aminofilina. Lo de aminofilina básicamente para el complemento del broncoespasmo que algunos pacientes pueden tener como parte de la manifestación de la alergia y el ataque al sistema respiratorio. ¿Qué fue lo que hicimos con esta paciente? Pues lo que le aplicamos fue clorfeniramina, una ampolla STAT y luego una ampolla cada 8 horas. No le prescribimos esteroides porque los esteroides realmente para una reacción de este tipo tiene poco valor y además es una paciente diabética con un proceso séptico y lo que no queremos es agravar más el control metabólico, así como la inmunosupresión y dificultar el control del proceso infeccioso. Pero si no hubiera contraindicación, se puede adicionar esteroide, especialmente para combatir la segunda fase, que es la fase tardía de la reacción alérgica. Esta es mediada principalmente por leucotrienos. Recordemos de que los esteroides no producen un efecto rápido porque el efecto antiinflamatorio tiene que aparecer solo después de que se ha modificado los efectos a nivel genómico. Entonces, los esteroides, cuando le aplicamos, el efecto inicial va a ir apareciendo por allá de las 12 a 24 horas. No hay que esperar a que los esteroides actúen si el paciente tiene un serio compromiso cardiorrespiratorio. Hay que iniciar las medidas de ABC y también complementar si tiene compromiso cardiocirculatorio con epinefrina y antihistamínicos. Finalmente, está la opción también de
cambiar lo imposible a lo posible. Es decir, si un paciente depende de un medicamento para el cual es alérgico y es absolutamente indispensable que lo reciba sí o sí, está la opción de la desensibilización. Obviamente, para eso se tiene que referir a un especialista en inmunología, en alergología, para realizar esta fase de desensibilización. Y también algo muy importante es evitar la reexposición del fármaco culpable. Si todavía queda remanente en una bolsa de infusión, hay que retirar inmediatamente, purgar el circuito para que no quede traza de este fármaco. Y en algunos casos que han tenido reacción anafiláctica, es preferible que reciba la educación y además cuente con un kit de anafilaxis, que básicamente es una jeringa prellenada de epinefrina para ser aplicado inmediatamente por el paciente. Esta foto se tomó 6 horas después de salida de sala de operaciones. El edema no ha progresado, inclusive da la impresión de que ya está un poco más aliviado, ya se puede ver por lo menos un poco la rendija entre los párpados. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo más va a permanecer la paciente así? Esta es una pregunta que nos va a hacer los pacientes, doctor, y ¿en cuánto tiempo se me va a quitar eso? ¿Será que en un mes todavía voy a estar así o mañana ya estaré bien? Bueno, esta respuesta no es fácil de encontrar. De hecho, traté de buscar cuánto dura para desaparecer este angioedema palpebral y no encontré en ninguna parte, pero la respuesta me la dio la paciente. Ella dijo que cuando tuvo el edema palpebral, cuando se expuso al diclofenaco, le duró 3 días. Cuando tuvo el edema palpebral, cuando tomó el sulindaco, le duró 3 días. Y esperemos de que ahora con metamizol también dure los 3 días que ella había experimentado con los 2 episodios anteriores. Por eso muchas veces los pacientes son como libros. Ellos nos dan información que en ocasiones no aparece publicada en la literatura. Para terminar, ¿cuáles son los mensajes a recordar para llevar a casa? Es importante estos mensajes, estos detalles, porque resume el aprendizaje para el día de hoy a partir de este caso. Primero, que la reacción de hipersensibilidad es una respuesta inapropiada del huésped. Cae en la categoría de las reacciones adversas del grupo B. La gravedad puede ser variable. En el caso de esa paciente, es un bochorno desde el punto de vista estético, pero ella no desarrolló edema glótico. Tuvo, sí, eso sí, un poco de congestión nasal, pero no tuvo disnea, no tuvo dolor torácico, no tuvo cambios a nivel cardiovascular. La naturaleza es impredecible. Muchas veces uno no se da cuenta de que el paciente es hipersensible a una molécula X o Y hasta tanto no se expuso a la sustancia. Debe existir un alto índice de sospecha cuando hay unas manifestaciones compatibles con una reacción alérgica. Hay que revisar y rastrear para atrás para ver cuáles fármacos, cuáles sustancias han sido expuestos el paciente. Debe reconocer rápidamente, sobre todo cuando se trata de reacciones graves de tipo shock anafiláctico, hay que remover inmediatamente el factor que desencadenó, y en los pacientes más graves hay que instaurar un tratamiento rápido y apropiado. Siempre está la pregunta del millón: ¿qué va a hacer de ahora en adelante? ¿Será que nunca más puede tomar algún AINES? Bueno, en las publicaciones se ha observado de que la reacción cruzada entre los AINES tradicionales y los COSIPs
es mucho menor en comparación con un AINE tradicional y otro AINE tradicional. Así es que si la paciente es alérgica al metamizol, al diclofenaco y al sulindaco, probablemente una alternativa en el futuro sería prescribirle un COSIP, en donde el riesgo de reacción cruzada es bastante bajo. Y también fomentar a los pacientes que han tenido historia de reacción alérgica a que vaya construyendo su propia lista de medicamentos seguros. Entonces, si la próxima vez toma, por ejemplo, Celecoxib y no tuvo ninguna reacción alérgica, entonces hay que poner un check y Celecoxib viene a ser un medicamento seguro para el uso en el futuro. Siempre está el peligro, ¿verdad? Que como hizo una reacción alérgica cruzada con metamizol, la próxima vez si nosotros le prescribimos un medicamento como Celecoxib o Etoricoxib, igualmente puede desarrollar una reacción alérgica. Pero esto es la parte de reto de la reacción alérgica a los antiinflamatorios no esteroidales.